Hola, una vez más. Vamos a continuar con los temas de esquizofrenia. Ya para cerrar, vamos a ver lo que son los diferentes, ya específicamente trastornos como tal, y se dividen básicamente en tres que se subdividen. Lo primero son la esquizofrenia y los tipos como tal. Están los trastornos psicóticos y en determinado momento también tenemos que ver lo que son así rápido cuando solamente se presenta como síntoma, que en esos no vamos a ahondar mucho porque se van a ver más a fondo cuando veamos los diferentes trastornos que pueden presentar episodios psicóticos, ¿sí? Sobre la esquizofrenia, como lo mencioné en los videos anteriores, para el diagnóstico tiene mucho que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, empezando, la esquizofrenia tiene que durar 6 meses y presentar obviamente más de dos síntomas. Obviamente esto debe ser prevaleciente y obviamente los periodos donde baja y sube deben de ser durante un continuo como tal. Después tenemos la esquizofrenia catatónica, ya expliqué la vez pasada que es la catatonia, que es esta emancipación como tal de las sensaciones y donde el cerebro literalmente se detiene, solamente se quedan las funciones autónomas e inclusive el sujeto tiene rigidez en muchos casos, ¿no? Eh, por otro lado tenemos los trastornos esquizofreniformes. Esos específicamente tienen una duración, vamos, deben de tener una duración mayor a un mes, vamos a ponerlo así. No deben de cumplir los 6 meses, pero sí debe de ser un periodo de entre un mes y los 6 meses básicamente, que sería el periodo que se contempla, en los cuales el individuo puede tener la sintomatología. Hay que contemplar que si el individuo se le medica rápidamente con litio o con algún otro medicamento, pues obviamente los periodos se pueden retardar y entonces el diagnóstico se tendría que referenciar a los síntomas prodrómicos que tuvo antes, los antecedentes familiares, los antecedentes conductuales. Se hace una revisión más a fondo para poder establecer que solamente fue el brote psicótico desde ese momento, pero no ha sido el único. Simple y sencillamente a lo mejor los anteriores no habían sido tan fuertes, ¿no? Tenemos uno que es muy interesante, que es algo que alguna vez un amigo me comentó este, de manera personal. Él decía que en algunas relaciones y en algunas situaciones de duelo, o sea, de pérdida, se llegaba a perder la personalidad, ¿no? Él hablaba de despersonalización. Pero lo que sucede en la realidad es que se puede presentar un trastorno esquizoafectivo, que es uno de los otros tipos, y normalmente tiene un periodo de 2 semanas a un mes, en los cuales muchas de las conductas que hemos visto en la psicosis, normalmente estos no tienen alucinaciones, pero sí pueden presentar delirios, las conductas anómalas, los síntomas negativos, inclusive lenguaje desorganizado, cuando están en situaciones de rupturas amorosas, en pérdidas familiares o en pérdida como tal, ¿no? Esto puede generar un estado afectivo y hay que distinguirlo muy bien de otro trastorno que después vamos a ver que tiene que ver con los periodos de manías y de depresiones, ¿sí? Eh, ya por último, de la esquizofrenia solamente está el psicótico breve, que como en algún momento lo dije, pues tiene que durar menos de un mes, pero pues obviamente presentar además sintomatología, alucinaciones, delirios, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, los trastornos que tienen como tal denominados psicóticos, ¿no? O sea, todos se engloban en el grupo de esquizofrenia, trastornos psicóticos y delirantes, pero hay unos que no tienen todos los síntomas y en específico la mayoría a veces carecen de las alucinaciones. Un ejemplo puede ser el trastorno delirante. Este precisamente se centra en una sintomatología delirante, teniendo obviamente todos los demás posiblemente, pero en específico le faltan las alucinaciones. Puede tener el lenguaje desorganizado, puede tener conductas anormales, pero en específico el centro es el delirio, ¿sí? Y obviamente pues es una conducta muy psicótica. Luego tenemos las que son por afectación médica. Estas son, hay que entender que a nivel genético puede haber alteraciones que se conllevan. Puede haber enfermedades que se asocian con demencias y con trastornos psicóticos. ¿Por qué? Porque pueden presentar estos síntomas, ¿no? Y hay que diferenciarlos porque también hay una categoría que tiene que ver con cuando los presentan como síntomas, pero insisto, estos se ven en otro tipo de patologías. Cuando estamos hablando a nivel médico, estamos hablando de que los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas en algún momento la enfermedad, sabemos que es sistémica,
va a terminar afectando otras áreas. Muchas veces presentan periodos ya sea de demencia o de psicosis, ¿sí? Inclusive son comportamientos regresivos, son comportamientos anormales. Por ejemplo, los diabéticos, es muy común que en ciertas partes o en ciertos momentos tengan síntomas de demencia o brotes psicóticos en los cuales ellos no están donde deberían estar. Ellos se quieren ir a su casa y su casa es la casa que ellos recuerdan o que en ese momento se les activa como recuerdo. Entonces, al estar en casas actuales, de repente se quieren ir a una casa donde vivieron en su juventud o de donde pasaron 20 años, o si están en casas de asilo se quieren salir, ¿sí? Y obviamente este tipo de conductas se dan en las madrugadas, se dan en los periodos más complicados, y obviamente esto implica que la familia tenga que lidiar con ello, ¿no? E inclusive hay que entender que ciertas enfermedades crónico-degenerativas pues, pueden generar los periodos psicóticos por el deterioro, ¿no? Pueden generar alucinaciones, delirios, esto sobre todo en las fases terminales, y hay que distinguir que es una causa médica la que lo provoca. También alguna lesión en determinado momento en algún lóbulo puede conllevar, pero ahí sí tendríamos que distinguir primero la parte médica que está provocando el trastorno psicótico, ¿sí? Luego tenemos el más común hoy en día y más con estas situaciones de los consumos de drogas y cierta normalización hacia el consumo de drogas, y vamos a entenderlo desde ahorita. Una droga es cualquier sustancia que altere. Esto no implica que sean las drogas ilegales o legales. Sabemos dentro de la parte médica, esto es para materia de enfermería sobre todo. Entonces sabemos que en las farmacias hay muchas cosas que pueden funcionar como drogas, pero son medicamentos. Obviamente todo depende de los usos. No voy a mencionar específicamente ejemplos porque pues, esto no es una clase de cómo drogarse, pero sí hay que hacer hincapié que mucho medicamento como tal es una droga, el azúcar es una droga, el alcohol, el tabaco, la marihuana, todas las sustancias que de alguna manera alteren al organismo pueden ser consideradas drogas, ¿no? Entonces, aunque muchos no lo crean, y esto lo platico mucho porque la gente de verdad no cree, que una persona puede tener un brote psicótico con tabaco, una persona puede tener un brote psicótico con café, inclusive obviamente con alcohol. Hay que diferenciarlo de lo que son los delirium tremens, que es una sintomatología específica de los alcohólicos que llevan muchos años, ¿no? Donde ellos presentan alucinaciones, pero no realmente es un periodo psicótico, sino simple y sencillamente ya se sabe que es un síntoma del alcoholismo profundo, ¿sí? Hay que entender que los agentes externos que yo ingrese al cuerpo obviamente alteran al organismo y alteran específicamente la química cerebral. Entonces, en muchos casos puede haber predisposición, en otras no. En otras puede haber que a los psicoanalistas les gusta hablar de un desequilibrio en el aparato psíquico, de desequilibrios emocionales, lo podemos ver desde otras perspectivas. Desde la parte más clínica, pues sí, tal cual hablaríamos de una predisposición por diferentes factores culturales, familiares, genéticos, donde pues simple y sencillamente solamente se necesita el destapador, y este destapador puede ser cualquier pastilla, cualquier cigarro, cualquier agente como droga que cambia la química cerebral y esta química no se regula. Yo siempre he puesto el ejemplo de la generación de los 70s que consumía LSD. El LSD es una droga muy peligrosa, muy penada, que genera obviamente ilusionaciones y alucinaciones. Y siempre lo he dicho, ¿no? La diferencia es que el chavo que va y se mete una pastilla de LSD, MDMA, o sea, drogas de este carácter, psicotrópicos fuertes, hongos, bla, 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 no entiende que la droga va a generar un cambio en su química, pero puede pasar que ese cambio no se restituye y simple y sencillamente se queden en ese periodo, ¿sí? O sea, una cosa es que los chicos se quieran meter un viaje de 5 horas, de 6 horas, lo que va a durar la droga, y otra cosa es que literal el efecto no se les baje, el efecto les deje unas secuelas donde la química no se ajusta. Entonces esas serían las que son inducidas por drogas, básicamente. Por último tenemos uno que se conoce como no especificado, que serían esquizofrenias que no pertenecen a ningún otro grupo. Había que revisar los casos específicos, y la catatonia
no especificada, obviamente que no tenga otro tipo de sintomatología, pero que presente la sintomatología catatónica, ¿sí? Esto sería por la parte de psicosis. Con esto cerramos el tema y posteriormente pues vendrán más videos de apoyo para para las siguientes semanas de esta cuarentena. Estos apoyos son obviamente para cuestiones de las materias de enfermería, ¿sí? Un saludo, chicas y chicos, nos vemos en los próximos videos y si tienen alguna duda me las hacen llegar. Saludos.